Mi esposo tenía una amante. Lo descubrí cuando el hijo de ella entró a mi clase de primaria, y me llamó mamá, por error. Soy Mariana, tengo 34 años, y hasta hace poco creía que tenía una vida normal, tranquila, hasta casi rutinaria. Estaba casada con Daniel desde hacía 8 años. 8 años que, en mi cabeza, estaban llenos de momentos buenos, de proyectos compartidos, de conversaciones de esas que te hacen creer que encontraste a la persona correcta. Nos conocimos jóvenes, cuando yo apenas empezaba a trabajar como maestra de primaria. Él ya tenía una vida más armada, un buen puesto en una empresa, y una forma de hablar que te hacía pensar que podía resolver cualquier problema. Era seguro, atento, protector. Siempre había algo en su forma de mirarme que me hacía sentir elegida, como si a su lado nada malo pudiera pasar. Y durante años, eso fue lo que me conté a mí misma, que todo estaba bien. Que éramos felices. Que cualquier duda o pequeño silencio incómodo era normal, parte de la vida de cualquier pareja. Hasta que dejó de serlo. Todo empezó con detalles tan pequeños que casi no los noté. Esos cambios sutiles que solo ves cuando te detenes a pensar. Daniel empezó a llegar más tarde a casa, con excusas que sonaban razonables, reuniones largas, tráfico, problemas en la oficina. Empezó a ser más distante, a estar menos interesado en nuestras conversaciones. Cuando yo hablaba de mi día en la escuela, de mis alumnos, de los proyectos, él asentía, pero con una mirada ausente, como si estuviera físicamente ahí pero su cabeza estuviera en otro lado. Y claro, no quise ver lo obvio. No quise pensar mal. Porque cuando amas a alguien, lo último que querés es dudar de él. Y entonces pasó eso. Era una mañana cualquiera en la escuela. Estábamos en clase, explicando los números a los más pequeños, cuando llegó un alumno nuevo. Lo acompañaba la orientadora, y al entrar al aula, lo primero que hizo fue mirarme, y sonreír como si me conociera de toda la vida. Me llamó la atención, pero pensé que tal vez había visto mi foto en la web de la escuela o algo así. Me acerqué a darle la bienvenida, le pregunté su nombre, y él me contestó tímido. Soy Martín. Mamá me dijo que eras buena. Mamá me dijo. Sentí un escalofrío, pero no le di importancia. Hasta que, en el recreo, mientras los chicos jugaban, lo escuché de nuevo. Esta vez me estaba hablando directamente. Con esa voz inocente de los niños que no saben lo que dicen, que no entienden el peso de sus palabras. Mamá, ¿puedo ir al baño? Mamá. Me miró a los ojos, y me llamó mamá. Sentí que el mundo se detenía por un segundo. Que el sonido del patio, las risas, el bullicio, todo se apagaba. Lo miré. Le pregunté, como si necesitara confirmarlo. ¿Cómo me dijiste? Él se sonrojó. Bajó la mirada. Perdón. Es que, mi mamá dice que sos como una mamá para mí. Ese momento fue un puñal. Porque no era una frase casual. No era algo que un niño inventa. Era algo que alguien le había dicho. Y lo supe. Lo sentí en el pecho como una explosión. Había algo más. Algo que no estaba viendo. Algo que me habían estado ocultando. No pude concentrarme el resto de la mañana. Mientras los chicos jugaban, cantaban, pintaban, yo estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. Esa frase, mi mamá dice que sos como una mamá para mí, se repetía en mi cabeza como un eco sordo, como si alguien la hubiera grabado en mi piel. Traté de enfocarme, de mantener la sonrisa, de no asustar a los niños, pero por dentro sentía que me estaba cayendo en un pozo. ¿Por qué ese niño me decía eso? ¿Qué clase de juego retorcido era ese? ¿Por qué, de todas las maestras, su madre le hablaba de mí? Y, sobre todo, ¿quién era esa mujer? Cuando terminó la jornada, fui directo a la oficina de la orientadora. Le pregunté por Martín. Necesitaba saber más. Me senté, con el corazón en la garganta, y le dije con la voz más tranquila que pude. ¿Podrías darme el contacto de la madre de Martín? Quisiera saber un poco más para poder ayudarlo a adaptarse. Ella, sin sospechar nada, abrió la ficha del niño y me leyó en voz alta. Madre, Valeria Mendoza. Valeria Mendoza. El nombre me golpeó como un ladrillazo. Me quedé congelada. Sentí que la sangre me bajaba hasta los pies. Ese nombre,
me sonaba demasiado. Demasiado. La orientadora siguió leyendo, número de contacto, dirección, una dirección que reconocí al instante. Estaba en el mismo barrio donde vive mi hermana. A solo 4 calles de la casa donde crecí. No podía ser casualidad. No podía ser. Esa tarde no fui a casa. No podía. Me subí al auto y conduje, sin pensar, hasta esa dirección. Me estacioné frente a la casa. Una casa modesta, pero arreglada, con plantas en la entrada y una bicicleta pequeña apoyada contra la pared. Me quedé allí, dentro del auto, mirando esa puerta como si de pronto fuera la entrada al infierno. Y entonces, la vi. Valeria. No era un recuerdo vago. No era una sospecha suelta. Era ella. La mujer que había visto en una reunión de la empresa donde trabaja Daniel, hace años, cuando yo recién empezaba a salir con él. Una mujer que en su momento me pareció demasiado cercana, demasiado atenta, demasiado presente. Recuerdo que me incomodaba cómo lo miraba, cómo le tocaba el brazo cuando hablaban. Daniel me la presentó como una compañera de trabajo. Una muy buena amiga. Una amiga. Sentí el estómago retorcerse. Porque ahora la estaba viendo salir de su casa, sonriendo, cargando a Martín en brazos, mientras le revolvía el pelo con ternura. Y Martín. Martín tenía la sonrisa de Daniel. Tenía sus ojos. Tenía su risa. Me tapé la boca. Quise vomitar. Quise gritar. Quise salir corriendo. Pero me quedé quieta. Congelada. Porque la verdad era demasiado grande. Demasiado sucia. Demasiado dolorosa para asimilarla de golpe. Y ahí lo supe. Sin necesitar pruebas, sin necesitar confrontaciones, sin más vueltas. Mi esposo tenía una doble vida. Una familia paralela. Un hijo que iba a mi escuela. Una mujer que me conocía, que me había escuchado hablar en reuniones, que probablemente me había visto en fotos, que me había saludado como si nada, y que ahora criaba al hijo de mi esposo como si yo no existiera. Me quedé ahí, en el auto, hasta que se me acabaron las lágrimas. Porque en ese momento, entendí que la mentira había sido tan grande, que ya no sabía si alguna vez fui realmente su esposa, o solo la otra mujer que no sabía que era la otra. Esa noche, cuando Daniel llegó a casa, yo ya no era la misma. Algo dentro mío se había roto de una forma tan profunda que no sabía cómo seguir respirando, cómo fingir, cómo mantenerme de pie. Estaba sentada en la mesa, las luces apagadas, la casa en silencio, esperándolo como si fuera una sentencia. Cuando abrió la puerta, me miró sorprendido, como si no entendiera por qué estaba ahí, quieta, con los ojos hinchados, las manos temblando sobre la madera. Quiso hablar, soltar algún comentario casual, pero lo frené con la mirada. Levanté la cabeza y le dije, con una calma que no sabía de dónde salía. ¿Quién es Valeria Mendoza? El silencio que siguió fue tan pesado que podría haber aplastado la habitación. Él no preguntó, ¿quién? No fingió sorpresa. Simplemente cerró los ojos. Respiró hondo, como quien se prepara para una verdad inevitable. Mariana, no es lo que pensás, dijo. Su voz apenas un susurro, como si no se atreviera a hablar más fuerte. Ahí fue cuando lo perdí. Porque sí era lo que pensaba. Era exactamente lo que temía. Era peor. ¿Hace cuánto, Daniel? Le pregunté, con la voz quebrada pero firme. ¿Hace cuánto me estás engañando? Se quedó quieto. Me miró, pero no era el Daniel que yo conocía. Era otro. Un extraño. Alguien que de pronto se veía pequeño, ridículo, indefenso ante la verdad. Bajó la cabeza, se frotó la cara, y cuando habló, fue como un golpe directo al estómago. Desde antes de que nos casáramos. Desde antes de que nos casáramos. Esa frase me retumbó en la cabeza como una bomba. Como una sentencia de muerte. Como si los últimos 8 años de mi vida se borraran de golpe, como si nunca hubieran existido. ¿Y Martín? Logré preguntar, aunque apenas podía hablar. Es mi hijo. No lo dijo con vergüenza. No lo dijo con arrepentimiento. Lo dijo como una verdad seca, como un dato inevitable, como alguien que sabe que ya no hay nada más que ocultar.
Me quedé ahí, sentada, sintiendo cómo me deshacía por dentro. Porque eso era lo que más dolía, no era solo que me había engañado, no era solo que había tenido una aventura, era que había formado otra familia. Una familia donde yo no era parte. Una familia donde yo era un chiste cruel, la mujer que criaba a los hijos de otros mientras el suyo iba a mi clase y me llamaba mamá, por error. Le pregunté por qué. ¿Por qué me había hecho esto? ¿Por qué había arruinado todo? Y su respuesta fue la daga final. Porque con ella era diferente. Porque con vos todo era predecible. Porque pensé que podía tenerlo todo, hasta que te diste cuenta. Ahí lo entendí. No era un error. No era amor. No era una confusión. Era una elección. Una elección consciente, repetida, sostenida en el tiempo. Y yo. Yo no era nada más que una máscara para su vida perfecta. Una decoración. Una excusa. Después de esa noche, no hubo más palabras entre Daniel y yo. No porque no las necesitara, sino porque entendí que no había nada más que decir. Nada que pudiera justificar 8 años de mentiras, una doble vida, un hijo a mis espaldas. Nada que pudiera explicar por qué me miraba a los ojos cada día, me abrazaba, me decía, te amo, y después se iba a la casa de otra mujer, a criar a su hijo, a construir momentos que no me pertenecían. Así que esa misma noche, después de escuchar su última frase, pensé que podía tenerlo todo, me levanté de la mesa, subí al cuarto, empaqué lo poco que me importaba, y me fui. No lloré frente a él. No le grité. No le pedí explicaciones. Porque entendí algo, quien traiciona de esa forma no merece tus lágrimas. No merece tu rabia. No merece nada. Él ya había tenido todo el espacio para decir la verdad. Y eligió el silencio. Eligió la comodidad. Eligió tener 2 vidas y mentirle a ambas. Así que no. No le di el lujo de verme destruida. Dormí en el sillón de una amiga esa noche. A la mañana siguiente, fui a la escuela como pude. Di clases como si no tuviera un agujero en el pecho, aunque cada vez que veía a Martín, sentía una punzada. Lo miraba y era como mirar el eco de una traición que me había quitado todo. Porque sí, Martín no tenía la culpa. Era solo un niño. Un niño con los ojos de su padre, y una madre que sabía todo. Todo. Valeria no me llamó. No me buscó. No me pidió disculpas. Nunca. Me la crucé una vez, semanas después, en la calle, y me miró como si yo fuera un obstáculo en su camino, como si yo fuera la tonta que no supo ver lo que estaba frente a sus ojos. No dijo nada. Solo me miró con esa cara de superioridad que siempre tuvo, como si hubiera ganado algo. Pero no. Porque los meses pasaron, y su mundo perfecto empezó a desmoronarse. Daniel, el hombre que pensó que podía tenerlo todo, empezó a perderlo todo. Me enteré por conocidos que lo despidieron de su trabajo. Que la empresa descubrió que había usado recursos de la compañía para gastos personales, que había irregularidades en sus cuentas. Que lo echaron sin indemnización, con una carta de despido que no podía ocultar. Me dijeron que Valeria se distanció. Que esa relación de película, ese amor prohibido, que supuestamente era tan especial, se fue al carajo cuando la realidad les pegó de frente. Porque claro, una cosa es tener una aventura, jugar a la pareja secreta, mirarse a escondidas, y otra es convivir, pagar cuentas, enfrentarse a la rutina. Me contaron que Valeria le cerró la puerta. Que lo echó de la casa. Que Martín, el niño que un día me miró y me llamó mamá, por error, empezó a preguntar por qué su papá ya no estaba más. Y yo. Yo me reconstruí. Me llevó tiempo. Mucho tiempo. No confié en nadie durante meses. Pero busqué ayuda, terapia, espacios nuevos. Volví a mí. Empecé a dar clases en otra escuela, en otra ciudad, donde no tuviera que ver las sombras de lo que pasó. Empecé a salir, a reírme otra vez, a mirar a las personas a los ojos sin esperar cuchillos por la espalda. No porque no hubiera dolor, no porque no me doliera todavía recordar, sino porque entendí algo más profundo. Ellos me traicionaron. Pero no me destruyeron. Y eso es lo único que realmente importa. Hoy, cuando pienso en Daniel y Valeria, no siento odio. Siento lástima.
porque se quedaron con las migajas de una mentira, mientras yo me quedé con lo más importante, mi dignidad intacta. Y una vida nueva, sin ellos.